Muchas de las veces podemos caer en la ingenuidad o en la maldad, una de las dos, del pretender que el mal solo se corrija. Y vamos a entrar en problemas más grandes porque si hablamos de una enfermedad, pues no se cura, no se atiende de forma adecuada, pues te lleva a problemas graves, incluso a perder la vida. Pero pues todo fuera como las enfermedades, ¿no? Sabemos que el hombre un día tiene que partir, de lo que sea. Pero vamos a hablar de la enfermedad espiritual. En este caso me refiero en concreto de la acción planeada, impulsada, apoyada por los masones en la Iglesia Católica, de querer tirar por la borda al sacerdocio como Cristo lo dejó. Hemos denunciado abiertamente e incansablemente el cisma de la Iglesia alemana y el Papa guarda silencio, que también lo vamos a dejar recalcado. Bueno, pues el día de hoy cierran su asamblea diciendo que va a haber diaconisas mujeres en ese país. Una ventana abierta para llegar al sacerdocio y al episcopado. De eso vamos a hablar en este programa, querido hermano en Cristo, el día de hoy. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Vaya inicio de semana, mis queridos hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a un programa más. Ojalá y este video se pueda compartir para reflexionar y sobre todo para que usted se entere de lo que está pasando en la Iglesia Católica y esté preparado porque no solo será ese país, sino que también va a ser en su lugar donde usted viva. Esto va a llegar a toda la Iglesia, esto se va a propagar a nivel universal. No se han atacado la raíz del problema. Hay un silencio muy peculiar en Roma. Yo me atrevería a llamarlo complicitivo, un silencio permisivo por parte de Roma para evitar, bueno, para hacer que esto se propague por todo el mundo de una forma natural, según ellos, o hacer que todos los países que quieran o se contamine la Iglesia Católica y después decir, bueno, pues no nos queda otra más que ceder. Estamos hablando ni más ni menos de la ordenación o del acceso de las mujeres al sacerdocio, y más ahorita como está la cuestión de del movimiento que pretende eh, derrocar, dinamitar la sociedad, donde se quiere empoderar al sector femenino, no por encima de que el hombre no, sino que, o no, no para aliviar a las mujeres, no, las están usando para dinamitar la sociedad, es algo muy importante esto, la están usando. Bueno, pues es lo mismo que van a hacer en la Iglesia Católica, y no nomás a las mujeres, sino a todo el sector que apoye esta práctica para destruir, derribar los cimientos, las células de la sociedad, las células del pueblo que es la familia. Bueno, en Alemania también van siguiendo ese camino, los obispos masones, obviamente, o dirigidos por masones, y van haciendo ese tipo de, van marcando esa línea. Ya han cerrado su asamblea diciendo que va a haber ordenación al diaconado, que es importante que se haga esto, y le están exigiendo al Papa que las acepte a nivel mundial. Una cosa es lo que el Papa diga, pero una cosa es lo que ellos están haciendo. En su práctica lo están haciendo, por lo tanto muchos lo consideran como un permiso tácito por parte del Papa para que ellos puedan continuar. Te voy a mostrar aquí la información, la asamblea sinodal, aquí la puedes ver en tu pantalla. Bueno, vamos a ver cómo se relacionó esto. Según San Juan Pablo II, dejó bien claro en Ordinali Sacramento, perdón, en Ordinatio Sacerdotalis, que la cuestión de las ordenaciones de mujeres ha sido zanjada, es decir, finalizada para que no se pueda tocar, y usó todo el magisterio de la iglesia. Esto lo voy a repetir porque hay muchos que todavía no entienden esa parte. ¿Qué es lo que dice este documento de San Juan Pablo II, donde usó todo el poder de la Iglesia Católica? Si bien Juan Pablo II, bueno, el documento de Juan Pablo II, si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia Católica y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos
más recientes. No obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se le considera discutible o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir mujeres al sacerdocio. Por tanto, dice San Juan Pablo II, por tanto, ojo, con el fin de alejar toda duda sobre esta cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, y en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a mis hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles y para toda la Iglesia y por todos los tiempos. A pesar de esta claridad, en las palabras de San Juan Pablo II, todavía hubo modernistas quien plantearon dudas sobre el carácter definitivo de esta doctrina. La Congregación para la Doctrina de la Fe volvió a afirmar lo que San Juan Pablo II había dejado claro. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que dio una respuesta a esta carta apostólica de San Juan Pablo II. Se le preguntó a la Congregación para la Doctrina de la Fe lo siguiente: que si la doctrina que debe mantenerse de manera definitiva, según la cual la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, propuesta en la carta apostólica de San Juan Pablo II, y que si esta enseñanza de San Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal a las mujeres debe considerarse como el depósito de fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe responde: esta doctrina exige un asentamiento definitivo, puesto que basada en la palabra de Dios escrita y constantemente conservada y aplicada en la tradición de la Iglesia desde el principio, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario y universal en la Sagrada Lumen Gentium, ¿no? Por consiguiente, en las presentes circunstancias, el Santo Pontífice, al ejercer su ministerio de confirmar en la fe a sus hermanos, ha propuesto la misma doctrina con una declaración formal afirmando explícitamente lo que siempre, en todas partes y por todos los fieles se debe mantener en cuanto a perteneciente al depósito de la fe. El Santo Pontífice San Juan Pablo II declara en la audiencia concedida al cardenal prefecto ha aprobado el presente respuesta dictada en la reunión ordinaria de esta congregación y ha ordenado su publicación inmediata. Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de octubre de 1995, en la fiesta de Santo Simón y Judas. Joseph Ratzinger, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El ministerio ordenado en la Iglesia consta del diaconado, el sacerdocio y el episcopado, mis queridos hermanos en Cristo, pero se considera como un único ministerio ordenado. Por lo tanto, la apertura del diaconado a las mujeres significaría que también podría ser sacerdotisas o acceder al sacerdocio o incluso a las obispas femeninas. El obispo de Ratisbona, Rodolf Bodarkotster, señala esto en una aportación que hizo. La apertura de un único orden al diaconado solo puede ser considerada como un intento y de hecho no se niega de ser el primer paso hacia la apertura a todos los oficios, dijo este obispo, porque la limitación al diaconado sería realmente una discriminación para las mujeres. Al mismo tiempo, el obispo enfatiza: el diaconado de la mujer quedaría muy por detrás de lo que las mujeres tienen en la Iglesia, en términos de oportunidades de participación, por ejemplo, como abadesa superior general, profesora de teología,
directora de escuelas, profesora de religión, referente a la pastoral, referente a la comunión y así sucesivamente. Sin mencionar en las muchas mujeres y madres voluntarias que son esencialmente importantes para la vida de la iglesia. Por otro lado, hubo otro obispo, el obispo de Fruits, que dijo que la siguiente opinión: creo que la introducción de este diaconado para mujeres ya era necesaria hace mucho tiempo. Quiero recordar que el sínodo de Wilsburg ya envió esta propuesta a Roma para que se aceptara. Por otro lado, también el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, dijo que durante las décadas de su vida sacerdotal ha notado que los argumentos que puso el Papa San Juan Pablo II para no ordenar a las mujeres cada vez más son ridículos y débiles, son más artificiales y por lo tanto deben ser cambiados sí o sí por la Iglesia Católica. Al final de esa reunión, 58 obispos, 10 votaron en contra del texto de que hubiera mujeres en el diaconado. Hubo varias abstenencias, bueno, hubo 6 que se abstuvieron, pero hubo un total de 93% de los votos a favor. Por lo tanto, ya se declaró que esto va porque va. Mis queridos hermanos en Cristo, habrá diaconisas en la práctica en la iglesia alemana y tenemos que ser bien claros. El Papa Francisco no ha dicho absolutamente nada hasta el día de hoy. Si habla el Papa Francisco, si pone un remedio ante esto, nosotros, en este caso, yo voy a ser de los primeros que voy a estar saliendo a informarlo, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta de Roma. Sí es verdad que les han dado mensajitos, cartitas, pero que solo les sirve para limpiarse la nariz, porque ellos les importa muy poco las cartitas del Papa Francisco. Les importa pero muy poco lo que el Papa pueda decir, pensar, sentir o hacer. Ellos siguen con su camino, siguen con sus planes, pero la sospecha que existe aquí es que hay una complicidad entre ambas partes de por medio. Es que no es posible que el Papa Francisco y toda la curia romana se les pasen esos detalles. Esto ya estamos hablando de una muy alta posibilidad de complicidad entre ellos, ambos. Ok, el jefe, que es el Papa Francisco, el líder y el máxima autoridad en la Iglesia Católica, se hace de la vista gorda y tú síguele con tus delitos, síguele con tus fraudes, síguele con tus problemas. Aquí no va a haber nada, o minimizamos, o solamente lanzamos un que otro dardito para que tú te quedes tranquilo y que la muchedumbre o la plebe piense que hay batalla. Pero no hay nada, o sea, no hay nada serio. Y más en Papa Francisco, hemos visto cómo destituye a obispos sin ninguna razón de ser. Hemos visto cómo el Papa Francisco, de veras, no se anda por las ramas a la hora de querer destituir a una persona. No se anda por las ramas, él destruye, él aniquila, él de un plumazo saca. Es más, de un plumazo ha echado a los obispos a la calle los ha destituido, ha reducido al estado laical a muchos, a providas como Pavone. Entonces, hemos visto que sí actúa, pero aquí no. Aquí no. No estamos hablando de una que no sepa, estamos hablando de una complicidad que nos duele, pero es una alta probabilidad de que el Papa Francisco colabore con ellos. Prepárate, porque tú como pueblo también vas a poder elegir si sigues a las diaconisas, o si las aceptas, o si dejas que te las impongan en tu diócesis, tu parroquia, porque esto viene. Nadie se mostró a favor de en contra de la imposición de las mujeres como ministras. Nadie se mostró en contra. Fuimos poco a poco siendo docilizados a esto, y ahora las ministras son vistas en los templos como normal, lo más normal. De tal manera que mañana vas a ver diaconisas y mujeres en el sacerdocio como lo más normal. Mucho cuidado en esto. Es un cambio grande. Vendrán problemas terriblemente, persecuciones, vendrán muchas dificultades que vamos a tener que enfrentar como católicos. Te lo estoy avisando para que tomes nota y tú decidas si aceptas o no la admisión de las mujeres o la imposición de las mujeres en el sacerdocio.
o para decirlo más claro, en la protestantización de la Iglesia Católica.